El colosal salón de conferencias de paredes de vidrio en el Foro Internacional resplandecía con una luz etérea, reflejando la intensidad del momento. Cámaras y luces estaban posicionadas meticulosamente para capturar cada mínimo movimiento, cada palabra, cada aliento. El mundo entero estaba mirando. Detrás de las luces, más allá de los lentes de las cámaras, la tensión en la sala era palpable, densa con anticipación. El aire vibraba con el murmullo sutil de los susurros mientras la gente intercambiaba miradas, preguntándose qué traería la noche. No era un evento común. Era algo que trascendía los típicos debates o ruedas de prensa. Era algo más. Algo monumental. En el centro del escenario, sentada con una autoridad impecable, estaba Eleanor Chase, la renombrada moderadora y directora del foro. Una mente ferozmente analítica, conocida por su enfoque implacable en entrevistas políticas, poseía la extraña habilidad de desmantelar incluso a los políticos más endurecidos. Durante años había conducido algunas de las entrevistas más difíciles, arrancando la verdad tras las fachadas cuidadosamente pulidas. Pero esta noche enfrentaba a un invitado completamente diferente. Alguien que, a pesar de ser producto del mismo mundo, había logrado mantenerse alejado del camino tradicional. Sentado frente a ella estaba Barron Trump. Su nombre era conocido en todo el mundo, pero su presencia en el ámbito político siempre había sido un murmullo, nunca una declaración. Hasta esta noche, Barron había permanecido en gran medida en silencio, prefiriendo evitar la mirada de los medios. Pero esta noche marcaba un punto de inflexión. Vestido con un impecable traje azul marino, con el peso de su apellido flotando en el aire, Barron irradiaba una calma inquebrantable. Su postura era relajada y compuesta. Su mirada firme, un contraste absoluto con la naturaleza de alto riesgo del evento. No había un destello de nerviosismo en sus ojos, ni un solo indicio de inquietud en su lenguaje corporal. Estaba listo para enfrentar las preguntas que no solo definirían esta entrevista, sino quizás también su futuro. Mientras la atmósfera en la sala se mantenía densa con tensión, Eleanor ajustó su micrófono. Su rostro llevaba una ligera sonrisa de curiosidad. Había estudiado a Barron durante años, viéndolo crecer en la sombra de su poderosa familia. Pero esta noche sería diferente. Esta noche lo presionaría, lo desafiaría, buscaría respuestas. Y Barron, el joven que había sido cuidadosamente protegido del ojo público, no tendría dónde esconderse. La voz de Eleanor rompió el silencio, afilada y controlada. «Señor Trump», comenzó dirigiéndose a él directamente. «Este es un momento inusual para usted. Ha mantenido su distancia del foco público durante años. ¿Por qué decidir entrar en él ahora?» Barron la miró directamente sin vacilar. Su respuesta fue medida y deliberada, cada palabra calculada. «Todo tiene su momento, Eleanor», respondió con calma. «Y este es el momento». El ambiente cambió. Eleanor, experimentada y astuta, rara vez se dejaba impresionar. Pero esto era distinto. Este era un momento que millones verían. Dejó que el silencio se extendiera, observándolo con atención. Su voz no era agresiva ni defensiva, sino serena y calculada, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. La audiencia, pendiente de cada palabra, sentía la tensión. No era el típico intercambio de una entrevista. Era un juego sutil de poder, y Barron Trump, a pesar de su juventud, ya estaba sosteniendo su posición. «La gente conoce su nombre», continuó Eleanor, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Reconocen el poder que conlleva. Pero más allá del nombre, ¿quién es usted realmente?» Sus palabras eran cortantes y precisas. Estaba profundizando ahora, buscando al hombre detrás del apellido. El rostro de Barron permaneció impasible. El silencio que siguió pareció intensificar el peso de la pregunta. Era como si cada persona en la sala estuviera esperando a que Barron se quebrara, a que mostrara un destello del hombre detrás de la imagen pública. Barron hizo una pausa. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, cada una de ellas tenía peso. Y entonces, con voz serena e inalterable, respondió: «Soy alguien que elige su propio camino. No por mi nombre, sino por los pasos que decido dar». Un murmullo recorrió la audiencia. No era una respuesta defensiva, era una afirmación de poder. Barron no estaba protegiendo un legado. Estaba tomando el control. Eleanor lo sintió. No solo estaba conduciendo una entrevista, estaba entrando en un juego que Barron ya había aprendido a dominar. Su siguiente pregunta llegó rápido, como si hubiera anticipado esa respuesta. Muchos argumentarían, sin embargo, que su legado ha determinado cada uno de esos pasos. Después de todo, usted no empezó desde cero. Heredó poder, influencia y riqueza.
¿Cómo reconcilia eso con la idea de realmente definirse a sí mismo? Su voz tenía la precisión de un bisturí. Sabía perfectamente que esa pregunta era un arma de doble filo. Barron podía admitir los privilegios de su nacimiento o desafiar directamente la base misma de los argumentos de sus críticos. No titubeó. En cambio, sonrió levemente, como si ya hubiera anticipado esa línea de preguntas. Un nombre puede abrir puertas, pero depende de la persona decidir si las cruza o no. He tenido oportunidades, sí, pero son mis acciones las que definirán mi camino, no el lugar donde comencé. La respuesta fue clara y deliberada. No era una defensa. Era una declaración. Barron no intentaba distanciarse de su familia, sino presentarse de una manera que le permitiera trascenderla. Eleanor frunció ligeramente el ceño, asintiendo apenas como en reconocimiento. No estaba lidiando con un entrevistado común. Este joven, a pesar de su edad, ya había aprendido a navegar las complejidades de su legado y la percepción pública. «Lo entiendo», dijo Eleanor, inclinándose levemente hacia adelante. «Pero usted sabe tan bien como yo que hay un peso innegable en ese nombre. ¿Cómo le afecta? ¿Cree que alguna vez podrá escapar de ello o siempre lo definirá?» La voz de Barron permaneció serena y firme al responder. «No necesito escapar de nada. No se trata de huir, sino de permanecer en la luz que yo mismo creo». Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia. Un momento después, un aplauso sutil, casi involuntario, se extendió por la sala. Eleanor hizo una pausa, absorbiendo el peso de sus palabras. Había esperado un enfrentamiento. Lo que encontró fue un hombre que ya había definido sus propios términos. Un hombre que no esquivaba preguntas, sino que respondía directo al corazón de cada una de ellas. No perdió el tiempo. Fue directo a la siguiente pregunta clave. Hablemos de su papel en los medios. A pesar de haber estado en el ojo público durante la mayor parte de su vida, ha mantenido un perfil bajo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidió hablar, dar este paso al frente y entrar en el foco de atención? Eleanor lo estaba probando. Era una cuestión de timing, y ella sabía que la decisión de Barron de aparecer en este momento no era casualidad. El público se había preguntado durante años, ¿por qué Barron Trump, una figura cuyo nombre por sí solo cargaba tanto peso, había permanecido en gran parte en silencio, incluso cuando el mundo a su alrededor bullía con titulares? ¿Por qué? ¿Ahora? ¿Por qué había elegido este momento para finalmente dar un paso al frente? Barron tomó un momento antes de responder. Su mirada se mantuvo fija en Eleanor, inquebrantable, como si estuviera evaluando la pregunta misma antes de contestar. No hubo prisa. No intentó llenar el silencio. El aire en la sala pareció ralentizarse. Cada ojo en el salón estaba centrado en él. Cada movimiento suyo era observado con atención, y entonces, con su característica calma, respondió. El silencio no siempre es la respuesta, Eleanor. A veces la gente necesita más que historias, necesita escuchar a las personas correctas. Estoy aquí para hacer justamente eso. El ambiente cambió de nuevo. Eleanor sintió cómo la conversación se deslizaba fuera de su control. Barron no solo estaba respondiendo preguntas, estaba moldeando su propia narrativa, definiendo los términos de la conversación. Cada pregunta que Eleanor lanzaba parecía resbalar sobre él, como si hubiera anticipado cada movimiento, como si cada respuesta ya estuviera calculada. Pero aún quedaba una pregunta más. Ahora ha hecho sentir su presencia, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Planea entrar en la política? Después de todo, la presión para seguir los pasos de su familia es inmensa. ¿Puede realmente evitarlo? Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz era suave pero cargada de autoridad. Esta era la pregunta que todos querían escuchar. ¿Barron solo estaba tanteando el terreno? ¿O se estaba preparando para sumergirse en las aguas profundas de la política? ¿Seguiría el legado de su padre? ¿O incluso lo superaría? Por primera vez, Barron dudó. Fue casi imperceptible. Un breve silencio. Un instante antes de hablar, como si estuviera sopesando las consecuencias de sus palabras. La tensión en la sala se volvió densa. Eleanor lo notó. En ese instante supo que lo había llevado a un espacio vulnerable. Pero entonces, casi con la misma rapidez, Barron respondió con una frialdad que dejó a la audiencia sin aliento. No tengo intención de seguir los pasos de nadie, pero si llega el momento y es necesario, no lo evitaré. No se trata de a quién perteneces. Se trata del trabajo que haces y del cambio que puedes crear. La sala entera quedó en silencio. El aire estaba cargado de expectativa. La tensión aumentó. Barron Trump, el joven heredero de una de las dinastías políticas más influyentes de la historia moderna, había respondido la pregunta de una manera que nadie esperaba. No había caído en la trampa del legado. Había desviado la conversación hacia algo más grande.
La audiencia, al principio insegura, ahora estaba cautivada por su seguridad. Eleanor tomó un momento para absorber el giro de los acontecimientos. No estaba acostumbrada a esto. En su carrera había desmantelado a figuras políticas, las había expuesto, pero esta vez la dinámica era diferente. Pero Barron Trump no era solo una figura decorativa, era diferente. Estaba navegando esta conversación de maneras que Eleanor no había anticipado. La entrevista dio un nuevo giro cuando Eleanor decidió presionar aún más. Ha pasado toda su vida observando a los medios, analizando las estructuras de poder. ¿Se ve a sí mismo como la persona adecuada para desafiarlas? El rostro de Barron no cambió. Su voz permaneció firme, inmutable. Pero en sus ojos había un destello de algo más. Quizás determinación. Eso no lo decido yo, respondió con calma. Las personas deben llegar a sus propias conclusiones. No estoy aquí para decirles qué pensar. Estoy aquí para mostrarles lo que es posible. Eleanor asintió lentamente. Había algo en sus palabras. Barron no tenía interés en imponer sus ideas ni en obligar a otros a seguirlo. Estaba ofreciendo un camino diferente, un tipo de liderazgo distinto. Esto no era solo un joven entrando en la arena política. Era alguien que podía cambiar el juego por completo. Un nuevo tipo de liderazgo. Uno que no dependía de raíces tradicionales, ni estructuras preestablecidas, sino que desafiaba la misma esencia de lo que la política podía llegar a ser. Hubo una pausa. El público asimilaba sus palabras. Ya no se trataba de un legado político, se trataba de algo más grande. Eleanor lo sintió. Sabía que estaba presenciando un cambio en la conversación, un cambio que Barron Trump estaba orquestando bajo sus propios términos. Ya no era solo el tema de la discusión, estaba moldeándola activamente. La entrevista llegaba a su clímax. Eleanor lanzó una última pregunta, una que podría definir el futuro de Barron. Una última pregunta, Barron. Si América viniera a usted y le pidiera que la dirigiera, ¿diría que sí? El tiempo pareció detenerse. La pregunta quedó suspendida en el aire. Eleanor lo observó atentamente. Buscaba una señal, algún destello de emoción, algo que revelara lo que realmente pensaba. Pero Barron no se inmutó. Sus ojos seguían siendo los mismos. Fijos, impenetrables. La sala entera contuvo el aliento. Era como si todo el mundo esperara este momento, esta única respuesta que podía cambiarlo todo. Entonces Barron sonrió. No fue una sonrisa de burla, no fue una sonrisa prepotente. Fue algo más sutil, un gesto de seguridad, pero también de comprensión. Comprendía el peso de la pregunta. Comprendía lo que significaba. La verdadera pregunta no es si yo diría que sí, dijo finalmente con voz tranquila pero deliberada. La verdadera pregunta es si América está lista para un líder que piense diferente. El público explotó. Se escucharon jadeos de sorpresa. Los murmullos de emoción se propagaron como fuego. Barron no solo había respondido la pregunta, había cambiado por completo su significado. Había girado la conversación. No se trataba de si él estaba dispuesto a entrar en la política. Se trataba de si el mundo estaba listo para un cambio. Si el sistema estaba preparado para un tipo diferente de liderazgo. Eleanor, momentáneamente sorprendida, recuperó la compostura. Había sido superada. No porque le faltara preparación, sino porque Barron había convertido su pregunta en algo mucho más profundo. No había confirmado nada, no había negado nada, pero había transformado la conversación. El control estaba en sus manos. El público reaccionó de nuevo. Una mezcla de aplausos, murmullos y un creciente aire de admiración. Eleanor ajustó su postura. Intentó retomar el hilo. Entonces, ¿lo está considerando?, preguntó con un tono medido. Su voz bajó apenas, como si intentara llevar a Barron a comprometerse, pero él solo esbozó una leve sonrisa. El liderazgo no se trata del puesto que ocupas, respondió. Se trata del cambio que traes a él. Sus palabras resonaron con certeza, y sin embargo dejaron espacio para la especulación. No se comprometió, pero tampoco lo negó. Estaba controlando la narrativa, dejando lo suficiente en el aire para que el público debatiera, para que se preguntaran qué significaban realmente sus palabras. La entrevista estaba llegando a su fin, pero su impacto apenas comenzaba a sentarse. Barron Trump no solo había respondido preguntas, había redefinido por completo la conversación. Había transformado la entrevista de un simple debate político a una plataforma para su visión, su perspectiva, su futuro. Las cámaras comenzaron a apagarse, pero el peso de sus palabras ya se había instalado en la atmósfera, como una niebla densa. La tensión que había llenado la sala ahora era otra cosa, una sensación de reconocimiento, una sensación que se extendía como fuego entre el público, los espectadores en sus asientos, los millones que miraban desde sus hogares. No estaban viendo simplemente a un hombre respondiendo preguntas.
Estaban presenciando el surgimiento de algo más grande. Una nueva narrativa comenzaba a tomar forma. Y mientras el público empezaba a calmarse, mientras los murmullos de la prensa se desvanecían, una cosa quedaba clara. El futuro de Barron Trump ya no era solo una posibilidad, era una conversación que acababa de comenzar. Reporteros, analistas y periodistas se reunían en pequeños grupos, discutían, desmenuzaban cada palabra, intentaban darle sentido a lo que acababa de suceder. El consenso era claro. Barron Trump había dominado la sala por completo, había esquivado cada trampa con facilidad, había moldeado la narrativa a su manera. Ya no era solo una figura en la sombra. Se había colocado firmemente bajo los reflectores y el mundo estaba tomando nota. Eleanor, a pesar de los años que había pasado navegando el paisaje político, no pudo evitar sentir una leve admiración. Había entrado en la entrevista con la intención de derribar al joven sentado frente a ella. Pero en su lugar se encontró cara a cara con un estratega, alguien que había estado observando, esperando, calculando el momento exacto para hacer su movimiento. Y ahora, con unas pocas respuestas medidas, Barron Trump había cambiado la conversación. Había redefinido lo que significaba ser una figura pública, lo que significaba ser parte de un legado, y quizás lo que significaba ser un líder. Las horas siguientes fueron un torbellino. Los medios explotaron. Los periódicos y los canales de televisión se apresuraban a cubrir cada ángulo de la entrevista. Analizaban cada palabra de Barron. Algunos lo llamaban visionario, una figura capaz de remodelar el futuro de la política. Otros eran más escépticos. Decían que solo era un producto del privilegio, que estaba usando su apellido para avanzar en su propio interés. Pero había algo innegable. Barron Trump había hecho sentir su presencia, y lo había hecho de una manera que pocos habrían anticipado. Ya no jugaba a la defensiva, estaba en control total. Mientras la noche avanzaba, Barron se encontraba solo en una sala privada detrás del escenario. Observaba las noticias en la pantalla, veía fragmentos de sus respuestas repitiéndose, titulares con su nombre en negrita. Sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla aún no había comenzado, pero el cambio ya se había producido. Había preparado el escenario para lo que vendría y no permitiría que nadie lo olvidara. Su teléfono vibró sobre la mesa. Le echó un vistazo. Un mensaje de su padre. Lo hiciste bien hoy. Mantente enfocado. El mundo está mirando. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Barron. La aprobación de su padre siempre había sido una cuestión compleja. Durante mucho tiempo había sentido el peso de su apellido, pero en momentos como este comprendía algo. El apellido no era lo que importaba, eran las acciones que tomaba. El mundo lo definiría por lo que él hiciera, no por el legado de su padre. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez de un viejo conocido. Alguien que había estado cerca del círculo de influencia de su familia durante años. Has cambiado el juego esta noche, Barron. Si alguna vez decides entrar en política, avísame. Las puertas están abiertas. Barron dejó el teléfono sobre la mesa. Exhaló profundamente. Había escuchado mensajes como ese durante años. Siempre había quienes intentaban empujarlo en distintas direcciones. Esperaban que siguiera los pasos de aquellos que lo precedieron. Pero Barron no estaba listo para encajar en un molde preestablecido. Su camino era suyo, solo suyo. La entrevista había sido un movimiento calculado, un experimento. No solo para medir si el mundo político estaba listo para aceptarlo, sino para saber si él mismo estaba listo para dar el salto. Había pasado años observando, viendo cómo el mundo cambiaba a su alrededor. Y ahora era su turno de entrar en la arena. No sabía si llegaría a postularse para un cargo, o si seguiría el camino tradicional de la política. Pero la idea del liderazgo, el verdadero liderazgo, era mucho más que un simple título. Era sobre generar un cambio, desafiar el status quo, reimaginar el futuro. Y ahora, por primera vez, ese futuro parecía estar justo frente a él. Si el mundo estaba listo o no, no importaba. Barron Trump estaba listo para dejar su huella. ¿Estaba el mundo preparado para ese tipo de cambio? Barron no lo sabía. Pero sí sabía una cosa, la conversación había comenzado, y él iba a ser parte de ella. Los días pasaron. Barron mantuvo su compostura. Había decidido alejarse del ojo público por un tiempo, dejar que el mundo asimilara el impacto de su debut. La entrevista había provocado una tormenta de debate, pero Barron sabía algo más. La memoria del público era efímera. Las personas seguirían adelante, atrapadas por el siguiente titular, el siguiente escándalo. Pero él no. Él estaba preparando el siguiente movimiento, el siguiente paso, el próximo momento que lo mantendría en el centro de la conversación. Y entonces, en un giro inesperado, Barron hizo un anuncio. No era una candidatura política, no todavía.
Era algo más grande, un proyecto global, un esfuerzo para redefinir el discurso público. La idea era simple: crear una plataforma donde líderes, pensadores y ciudadanos comunes pudieran unirse y debatir el futuro del mundo, abiertamente sin filtros. Lo llamó The Visionary Project. El anuncio sacudió el escenario político y mediático. Barron Trump ya no era un mero observador en la conversación mundial. Estaba moldeándola, redefiniéndola, y en el proceso se había posicionado no solo como una figura política, sino como un líder para una nueva era, una era que exigía nuevas ideas, un liderazgo diferente, un nuevo camino. Los medios, antes escépticos, empezaron a tomar sus ideas en serio. Su plataforma no trataba solo de política, trataba sobre un cambio global, sobre construir un mundo donde las conversaciones del futuro pudieran escucharse hoy. El nombre de Barron Trump, una vez susurrado en los pasillos del poder, ahora se proclamaba en voz alta. El mundo finalmente entendió. Barron Trump no era solo el hijo de su padre, era Barron Trump, una fuerza propia, y apenas estaba comenzando.